Vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor. Estamos en este templo emblemático de Ronda, un templo donde don Antonio Gamboa pues desarrolló una gran parte de su ministerio y del que todos nos beneficiamos, porque la siembra de todo sacerdote hecha con fe, con amor y esperanza da una buena cosecha, y esa cosecha es lo que somos nosotros hoy día, que por eso estamos aquí, gracias al testimonio y la entrega de tantos buenos hombres que han dado lo mejor de sí para la humanidad y para la Iglesia. Pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a este gran santo ya para nosotros, Antonio Gamboa López, un hombre de Dios, un hombre sencillo, un hombre amable, entregado, paciente y manso. Te rogamos que nos conceda toda la gracia que te vamos presentando, confiado en que del mismo modo que tu sacerdocio fue una entrega en la tierra a los más necesitados, tú nos ayudarás desde el cielo a nosotros, pobres pecadores, errantes y peregrinos en este mundo, que un día también podamos cantar junto contigo la misericordia de Dios. Amén. Pues ya tuvimos en la Navidad el primer encuentro fraterno que llamamos, para compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias en torno a nuestro don Antonio Gamboa. Y hoy, pues aprovechando que el hermano Jesús hacía una visita rápida a Ronda, pues queríamos también contar con su testimonio. Y por supuesto, nuestro compañero don Alonso, también un apóstol aquí en Ronda, que tanto ha trabajado en esa parroquia de San Cristóbal y dedicado a toda la ciudad de Ronda. Y queríamos que fueran ellos los que nos iluminaran con las vivencias que han tenido con don Antonio, como gran apóstol de la caridad, como párroco, como compañero, y que ellos pues iluminaran también este encuentro fraterno. Y después también os invitaremos a los que estáis presentes que podáis también compartir algunas de vuestras vivencias. Bueno, yo le voy a pasar el micro a hermano Jesús y después a Jesús. La verdad es que yo venía con la ilusión de recordar y refrescar las cosas que yo aprendí de don Antonio, y no venía con la idea pero cuando uno tiene la experiencia de que Dios ha sido bueno con uno, poniéndonos en nuestro camino personas como la de don Antonio, y te ofrecen la posibilidad de hablar de esa experiencia, pues es un pecado de omisión no hacerla. Seguramente, estoy totalmente seguro que don Antonio, don Alonso, pues nos dirá muchísimas más cosas de él. Y lo que habéis estado antes y después de irme de Ronda con don Antonio también, yo les quiero contar de don Antonio esa faceta con la que yo me identificaba mucho con él, sin decirse, que era la faceta de la caridad. Y si yo soy hospitalario, se lo debo primero a mis padres, porque me enseñaron en aquella Andalucía
padres tenían una finca y aquellos pobres iban por la carretera, por la carretera, ¿no? aquellos caminos, y se acercaban a pedir pan. Ellos hacían pan para la semana. Cuando venía un pobre, pues cogían un trozo de pan y manteca colorada, montaban manteca y le daban al pobre. Y un día, lo pequeño, el menor de 10 hermanos, con mucha diferencia, la más pequeña tenía 9 años. Un día oigo una discusión entre mi padre y mi madre que decían que no le podían dar el pan de los hijos a los extraños, decían. Y entonces, como ellos veían que los pobres no eran extraños. Ese fue mi primer contacto de la importancia que tienen los pobres. Entonces, recuerdo ya que en forma seria, uno al otro se conminaron a que no les podían dar pan a los pobres, porque el pan era de los hijos. Y les recuerdo siempre aquel arcón lleno de pan. Y por supuesto el pan lo partía el padre y lo repartía a los hijos. Y a los pobres también. Entonces yo me quedé a ver qué pasaba cuando venía un pobre, que a mí me importaba, no sé por qué, pero me importaban mucho los pobres. Y cuando viene el primero, mi padre me dice, ¿dónde está mamá? Yo digo, mamá está en el pozo. El pozo no se veía desde la casa. Fue corriendo, cogió el pan, juntó, le dio al pobre, vete por allí que no me vea mi mujer, porque si me ve mi mujer, tenemos problemas. Y otro día, al día siguiente, viene otro pobre y estaba mi madre y no estaba mi padre. Y entonces me dice, niño, ¿dónde está papá? Mi papá está en el chaparral, el sitio que no se veía. Y hace idénticamente igual. La experiencia de que los pobres son importantes. Pues cuando somos jóvenes y hacemos lo que podemos hacer en el campo. Cuando llega una situación muy concreta y ya puedo venirme a Ronda y puedo ponerme a trabajar en Ronda sin estudios de ningún tipo, me hablan, oye, pues a los que no tienen estudio hay un cura por ahí que les ayuda mucho a los obreros y me empieza a preguntar que quién era ese cura que les ayudaba a los obreros y bueno, pues llegué a la mi historia con don Antonio Gamboa, yo la resumo en que es una persona, es una persona cuyo corazón palpita al ritmo del corazón del que sufre y del pobre. Cuando el corazón de una persona palpita al mismo ritmo del corazón de la otra persona, su prójimo y su hermano, como que no hay diferencia y la entrega es total y absoluta. Si bien es verdad que la situación no es fácil porque no siempre se tiene todo lo que el pobre necesita y no siempre el pobre comprende que nosotros no tenemos todo lo que necesitamos. Hay que tener en cuenta también una cosa que cuando yo estudiaba psiquiatría mi profesor le llamaba la patoplastia. Si hay aquí algún médico veterinario veo, médico seguro que también. La patoplastia es la realidad concreta de la sociedad en la que vivimos los acontecimientos. No podemos nosotros entender lo que pasaba en aquellos años como podemos entender lo que nos pasa estos años. En aquellos años, y digo lo de la patoplastia, por ejemplo, en psiquiatría, cuando vemos a un enfermo, o veíamos a un enfermo en aquellos tiempos, cuando yo estudiaba, los delirios de los enfermos siempre estaban ligados a la realidad de la sociedad. Por ejemplo, el que tenía delirios de grandeza decía que era Franco, o que era, pues no sé, a una personalidad importante en aquel momento, el Papa, no sé quién. Hoy, el que tiene delirio de ese tipo, pues nos dice que es Carrillo
nuestro siglo, de nuestro mundo concreto, es totalmente distinta a la de esos años, porque a lo largo de esos años el mundo ha cambiado tanto, que yo diga aquí esta noche que mi corazón tiene que palpitar al ritmo del corazón de un pobre, como he dicho de don Antonio, pues quizás eso no se entienda, porque nuestro corazón hoy palpita a un ritmo, a otro ritmo, que no tiene nada que ver con un pobre, porque un pobre hoy a nosotros parece que no solamente no nos aporta nada, sino que nos va a quitar lo poco que tenemos. Y un pobre para nosotros, en el peor de los casos es molesto. En el peor de los casos es molesto. O en el mejor de los casos es molesto. Don Antonio Gamboa, si yo tuviera que definir lo que ha sido mi vida, lo que ha sido mi vida en una segunda parte importante que ha completado este año 34 años, está inspirada en el Centro Obrero Católico con una patoplastia distinta. Don Antonio Gamboa buscaba a los chavales que no tenían futuro y que no tenían definido el norte, e incluso muchos de ellos no tenían ni siquiera brújula, y él en el Centro Obrero Católico le ofrecía desde una magnífica discoteca que no había otra en Ronda, en ningún sitio, a escuelas para que pudieran estudiar en cursos nocturnos después del trabajo, a una doctrina, una catequesis esencial que hoy la cristiandad no recibe. Y ofrecía su testimonio, su ejemplo, su charla, su orientación, y teníamos en el Centro Obrero Católico una capilla donde también se celebraba la Eucaristía de forma íntima entre el grupo de jóvenes, aparte de participar en las distintas actividades de la Iglesia en Ronda. Cuando yo llegué en un momento determinado a Canarias, pensando que no quería ir a Canarias, me mandaron a Canarias. Cuando llegué a Canarias, primero no quería ir porque no había la facilidad que tenemos hoy de saber cuál es la renta per cápita de cada comunidad autónoma. Sabíamos muy pocas cosas. Hoy, con los medios que tenemos, pues sabemos mucho. Y yo entendía que Canarias era el paraíso de Europa. Y por lo tanto, yo de salir de la península tendría que ir al tercer mundo, a América o a África, pero a Canarias, a tomar el sol. No. Cuando yo llegué a Canarias y me encontré la pobreza inmensa de Canarias, la imagen de Antonio Gamboa fue para mí un aldabonazo. Y don Antonio Gamboa, con aquellos chavales que había del campo, de la construcción, aquellos chavales pobres que no tenían por dónde salir, que estaban desorientados, les hizo un centro católico obrero. Aquí, ¿qué haría don Antonio Gamboa? Una casa de acogida para pobres. Para pobres, como se decía antiguamente, hoy no se dice así, para pobres de solemnidad, para pobres que habían perdido absolutamente todo, pero los pobres más pobres a los que atendíamos, un servidor y un grupo de personas que se unieron a mí en aquel momento, eran aquellos que estaban de forma, eran fundamentalmente enfermos mentales, que no podían entender a sí mismos, no podían entender a los demás y no se podían entender con el mundo.
entenderlo en el mundo, ni ellos mismos ni los demás. Les daba miedo acercarse a ellos por la formación que yo había recibido en la Orden de San Juan de Dios. Pude hacer ese trabajo, pero lo tuve que hacer de una forma como muy, iba a decir, perdón la expresión vulgar, a lo bestia, porque la Orden no estaba dispuesta a prescindir de un hermano que se dedicara a eso. Yo ya tenía un colegio de educación especial para niños con secuelas de la polio y me mandaron allí expresamente para que ese colegio de niños con secuelas de la polio poderlo orientar a niños con parálisis cerebral o a niños de protección oficial, que había muchos. La pobreza era enorme, la gente en las calles. Es verdad que allí el clima no es lo mismo que en otros sitios, el clima es más. Pero cuando yo pasaba por las calles veía en los soportales de las puertas pues unos andrajos de ropa vieja amontonada y debajo un ser humano temblando, causándole, cuando no, en el mejor de los casos, molestia, pero sobre todo miedo y también desasosiego, porque hay mucha gente buena y todo el que pasa por allí. Pensando en don Antonio Gamboa y en el centro obrero de don Antonio Gamboa tenía que ser una casa de acogida para estas personas. De los que están aquí, creo que solo una persona conoce aquella casa, que es Jesús Vázquez, que además fue a verme, porque yo casi me olvido de Ronda sin poderme olvidar de Ronda, pero era tanta la necesidad de tanta gente que me ayudaban mucho. Bueno, no quiero, estoy explicando cosas que quizás tendría que haber explicado otras antes. En mi primera etapa de la Orden, mientras que estuve estudiando psiquiatría, estuve como director de enfermería y secretario del Tribunal Central de la Defensa, y allí conocí a un maestro. Yo he tenido dos maestros y don Antonio Gamboa, que queda aparte. Uno era un hermano de San Juan de Dios, que cuando me despidieron aquí, pues me despidió don Antonio Gamboa, 13 o 14 o 20 muchachos, que algunos de ellos están por aquí ahora. Me fui en el tren en el expreso de Algeciras, y cuando llegué al día siguiente, recuerdo que fue el día 28 de junio de 1973 por la noche. Pasé toda la noche en el expreso. Cuando llego allí, por la mañana, me encuentro que era el día de San Pablo, y que el hospital donde tenían el postulantado los hermanos de San Juan de Dios era un hospital de 1000 camas. Me pusieron en contacto con aquellos enfermos, a los que yo les tenía en principio bastante miedo, y me pusieron a dar de comer a una persona con una deficiencia mental muy profunda, y a mi lado había un señor, pues de unos 40 años, muy bien plantado, un monje de San Juan de Dios, un hermano de San Juan de Dios, y se acerca a mí y me dice: "Usted es nuevo por aquí, ¿verdad?" Y digo: "Sí, estoy nuevo por aquí." ¿Cuándo ha llegado? Esta mañana. ¿De dónde viene usted? De Ronda. Ha venido en el expreso de Argentina. Y siguió el hombre, y al rato me dice: "Yo creo que usted no está bien de la cabeza." Hay que llamar el hombre. Y le digo: "Posiblemente. No me joven ha puesto como usted, que podía, que tiene toda la vida por delante, me meterse aquí, te aviso dónde se ha metido." Y yo digo: "Sí, padre." Entonces, ¿qué opina? Y yo creo que fue don Antonio Gamboa el que me lo inspiró, porque pensé en Antonio Gamboa, que había sido el que en un momento determinado me dijo que mi vocación posiblemente tenía que ir por San Juan de Dios. Lo miré y le dije: "¿Sabe qué le digo? Que usted no tiene cara de amargado, y eso me consuela."
causa, por supuesto, de una gran bronca que me echaron luego porque yo, que era un simple postulante, no me podía estudiar profesión. Y entonces, me echan de esta, si no me echan de esta, seguimos. Bien, después de aquello, claro, ya me mandaron a la clínica militar, conocí allí a muchos militares, y andando el tiempo, una vez que ya esta casa estaba construida, constituida, la entidad funcionando con muchos milagros, un día voy a recibir a uno de los generales que pasaban por ahí cada 4 años, pasaba un general, y estábamos allí unos cuantos esperando a que llegara el general para darle la bienvenida, lo propio. Y me dicen que ella es la mujer del general. Y estaba Nieves allí. Y le digo, ¿de dónde vienen? Y me dice, venimos de Ceuta. Uy, casi de mi tierra. Y me dice, ¿de dónde eres tú? Y yo le digo, de Ronda. Y se le abrió la cara y los ojos a aquella mujer de una manera, ¿que tú eres de Ronda? Dime de qué familia. Y le cuento. Dice que yo soy de Ronda también. Bueno, ellos conocieron la obra, vinieron a Ronda y cogieron a la corporación municipal, le comieron el tarro de una manera, y entonces acabé siendo hijo predilecto de Ronda sin haber hecho nada por Ronda. Rezar mucho por Ronda, sí, y nacer en Ronda también. Y por eso esa fue la ocasión por la que Jesús Vázquez fue allí y me llevó una fotografía que la tengo delante, y había 3 personas a las que yo le debía mi vocación: don Antonio Gamboa, don Jesús Vázquez Márquez y don José Parra Rosa. Y esa foto la tengo en mi despacho. Bien, no les quiero, después si quieren preguntarme cosas más concretas, no les quiero revelar más, porque me digo, y después no les para. El corazón de don Antonio Gamboa palpitaba al unísono con el corazón de los pobres más pobres que él se encontraba. Y esos pobres no se quedaban nunca sin el auxilio de don Antonio Gamboa. Ningún pobre que se rozó con don Antonio Gamboa salió en peor situación que antes de haber conocido a don Antonio Gamboa. Ningún joven obrero de Ronda que se encontrara con don Antonio Gamboa dejó defecto que le molestara mucho en su corazón. Ningún joven que se encontró con don Antonio Gamboa dejaron. Para ellos la vida cambió de una u otra manera. Esa es la experiencia que yo les puedo contar. Cuando yo me enteré de la inquietud que tenía un grupo de personas, de sacerdotes, de iniciar el proceso de la beatificación de Antonio Gamboa, me emocioné muchísimo y me pareció como demasiado. Y me empecé a dar vuelta que se exigía de un santo, que se exige para que a uno le declaren. Primero, siervo de Dios y después beato. Y hay una cosa en la que no hay ninguna duda: ejerció las virtudes cardinales en grado heroico. Aparte de mis pensamientos de afecto y de cariño que hubo con don Antonio. Yo podría decir más cosas, pero creo que no debo abusar
que ustedes, si me quieren preguntar una cosa así, si no, Francisco, por favor, quíteme el micrófono. Que conste que estoy aquí, así como me ha recibido, porque el frío que hace aquí no tiene nada que ver con lo que hace en Canarias. Y estoy así, subido esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso al testimonio de hermano Jesús. Bueno, me corresponde a mí ahora, después de esta exposición tan sincera, tan clara y tan convincente sobre don Antonio Gamboa, permitirme y dispensarme que el resfriado y lo que anda pues también le afecte a uno. Le agradezco a mi compañero que no esperaba esto, ¿no? Pero a Paco no se le puede decir que no. A un compañero tan generoso que nos conocemos, que nos tratamos ya de muchos años y sobre todo de tratarse de don Antonio Gamboa. A don Antonio Gamboa no recuerdo el año, sería por 46, 47 le conocí. En mi primer año, pues, estuve en el seminario. Entonces, eran más rígidas las normas en el seminario que ahora. No veníamos de vacaciones en la Navidad ni en la Semana Santa. Después ya se abrió la mano. Pues bien, yo conocí por aquella época a don Antonio, que era su último año en teología y nos dio pues un concierto por la Navidad, el sitio de Zaragoza, que lo tocaba muy bien, y entonces conocí yo a don Antonio en el seminario. Después ya, por razones y circunstancias que todos comprendemos, cada uno cogió un camino, sobre todo en el apostolado. Pero mira por dónde vine a conocerlo o a reconocerle de nuevo aquí en el año 71. Y como muy bien ha dicho aquí don Jesús, conocer a don Antonio es la faceta de la caridad, el amor, la entrega, la fidelidad. Y yo soy testigo de ello. El año 71, cuando yo vine a Ronda, me encontré con el problema o con la situación de construir un templo y de construir una parroquia. Dos cosas distintas. Hacer un templo donde reunirnos los feligreses y luego crear una parroquia que gracias a Dios ahora estoy metido, involucrado, haciendo un libro y estamos colaborando también, me lo van a financiar y por consiguiente vamos a hacer una cosa buena, una cosa seria, buena, sincera y sobre todo para la iglesia rondeña. Bueno, cuando vine el año 71, entonces me encontré que tenía que hacer esas dos cosas. Un templo y una parroquia. Y una parroquia que yo creo que fue presagio de lo que la Iglesia hoy día quiere. Y sobre todo necesita una Iglesia en salida misionera. Pues ya la tuvimos nosotros allí. Bueno, pues para no alargarme, entonces los sacerdotes de Ronda, concretamente don Separra, don Antonio Gamboa y don Bartolomé, decidieron cederme sus iglesias precisamente para celebrar los sacramentos. Yo comprendo a la gente muy bien,
y comprendí la feligresía de la parroquia perfectamente. Y yo he tenido y he vivido sacerdotalmente como persona y como familia, pues muy feliz, y me siento feliz, concretamente ahora dichoso de estar en Ronda. Y sobre todo el afecto y el amor hacia todos los rondeños. Pues bueno, entonces los sacerdotes de Ronda me decidieron pues cederme sus iglesias, pero con tal de que yo fuese quien celebrara los sacramentos. Y eso que parecía que no tenía importancia, resulta que colaboró, que fue una colaboración fabulosa, porque el San Cristóbal agradecía eso y todo el mundo quería que yo lo casara, no solamente de San Cristóbal, o que lo bautizara. Dentro de unos días voy a bautizar aquí, ya se lo he dicho, a un niño precisamente de la China, ¿no? Es curioso. Bueno, entonces me decidieron eso, de que yo viniese por aquí a cada parroquia, pero con tal que fuese yo. Y ya yo no solamente realizaba un servicio algo de San Cristóbal, sino que camino le ayudaba a los compañeros. Y eso San Cristóbal pues se dio perfectamente cuenta. Y voy a contar un caso curioso. El altar de San José a cada instante lo dejaba yo desmantelado, porque don Antonio fue el que me ayudaba. Yo no tenía nada en San Cristóbal, pero él me facilitaba pues todo lo que necesitaba, candelebros, imágenes, de todo lo que fuera, en comunicación con Vicente. Fue curioso. Bueno, pues voy a contar una anécdota. Un miércoles santo estaba don Antonio Gamboa allá en el altar mayor junto al Santo Cristo, que salía de procesión aquella noche. Y en este lugar donde estamos nosotros estaba Antonio Becerra, que era la mano derecha de don Antonio, y sobre todo estaba montando pues el monumento al Santísimo Sacramento. Yo venía con un amigo, con Diego González Román, con su coche, y venía por unos candelabros y por unas cosas para la Semana Santa. Y entramos, preguntamos por don Antonio y vemos que está don Antonio allá en el altar mayor junto al Cristo, poniendo unos floreros, poniendo unas flores, poniendo unas cosas. Y lo que ponía don Antonio, iba Antonio y se lo quitaba. Y entonces don Antonio estaba el pobre nervioso, perdido. Llego aquella mañana y le digo: don Antonio, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué necesita usted? Mira, Alonso, déjame porque estoy nervioso, perdido. ¿Esto qué pasa? Él solamente, Antonio aquí. Y digo: ¿qué le pasa? Dice: que me quita las cosas. Y yo, siendo de esta manera, Antonio, yo me voy a Torremolinos, donde estaba la hermana. Y entonces Antonio, que está aquí, le contesta: don Antonio, como tonto que es, a Torremolinos. Bueno, don Antonio, pues el sentido de la donación en este sentido. Por eso es tan importante también descubrir para lo que pretende el amigo Salvador, los feligreses de aquí de Santa María y los amigos, destacar la caridad y el amor precisamente basado
en Cristo nuestro Señor. Don Antonio, pues precisamente era el silencio, era el sentido de la donación. Entonces teníamos una empresa que la mayor parte de los trabajadores eran de San Cristóbal, la Casa Puya, los herreros y demás que trabajaban allí, y hay todavía personas que están por la calle hoy día que recuerdan esos trabajos y esa dedicación. Y entonces mantuvimos una relación San Cristóbal con don Antonio, de tal manera que una de las cosas de los días que venía por aquí, pues yo venía sobre la 1:30, a las 2 de las 4 de la tarde. Y hay una señora madre de las hermanas de San José de la Montaña, que siempre estaba aquí, era muy amiga de don Antonio, muy amiga. Ella está en Granada actualmente. Y don Antonio, pues sabía que yo venía a la 1:30, a lo mejor a hacer un bautizo, a hacer una boda y eso. Y la mujer siempre estaba aquí al final, y yo llegaba a la hora exacta y decía: usted como siempre el último. No, hombre, la mujer. Don Antonio se puso y dice: usted no sabe a qué viene don Alonso. Me defendió extraordinariamente. Por consiguiente, no cabe duda que don Antonio, esa faceta de la caridad la he experimentado yo y la he vivido yo. Es decir, don Antonio, pero con cualquiera. Y además he sido otra cosa, ha hecho alusión aquí don Jesús al centro obrero. Yo fui el que le di la noticia de la posible venta del centro obrero. Yo pertenecía al Consejo Escolar del Castillo y entonces vine a confesar al mediodía. Y estando confesando veo que hay unos papeles en el suelo. Estaba confesando. Cuando terminé de confesar, cojo los papeles y me encuentro que es el contrato de la posible venta del centro obrero. Entonces yo, pues me vi aquello. Veo a don Antonio, porque uno de los valores de don Antonio también era el silencio, su humildad. Tenía su prestigio y su carácter personal. Era muy personal don Antonio y sabía guardar todas las cosas. Bueno, pues yo cuando me encontré con aquello, voy a Santa María y le doy el documento y le digo: Antonio. Él no dijo nada, se quedó impávido, vamos, se quedó admirado y sobre todo frío. Yo le digo: usted coge ahora el camino y ve a Madrid. Y ve precisamente al señor obispo y a Madrid. Él tuvo la prudencia de no decir absolutamente nada, ni hacer alarde de su antigüedad, ni el motivo del centro obrero. Pero me tocó a mí de estas cosas que darle el documento de venta de la posible venta. Y digo, y que don Ramón le convenza, o sea, él, el silencio. Y tenía también una cosa que es muy personal, muy cariñosa, porque tenía una alegría. En Lorenzo Borrego, en la residencia, se vivía la fraternidad, se vivía el servicio, se vivía la alegría de ser sacerdote y de compartir, que eso lo necesita Ronda actualmente.
Yo sé que quizás esté pensando en una reorganización, pero yo ya hace mucho tiempo, que incluso el señor obispo lo sabe, le he propuesto hacer una residencia sacerdotal en Ronda en condiciones y desde aquí trabajar en los pequeños pueblos de la serranía, que es un problema, ¿no? Pues desde aquí. Pues voy a contar también otra cosa. Tenemos un compañero, don Santiago Correa, que conoce mucho a don Antonio, porque convivió con él en la residencia. Don Santiago Correa vino aquí, pues, jovencito, y entonces se dedicó, y gracias a don José Parra y a don Antonio Gamboa, él pudo sacar la licenciatura o el doctorado en teología y se dedicaba todo el día a estudiar y por la noche pues él se encargaba de salir a atender a los ancianos y a las personas mayores que le pedían confesión, especialmente con Jesús Vázquez, con tu padre, allí, porque esa habilidad tenía también don Jesús Vázquez, que vivía juntamente con el sacerdote y visitaba a sus enfermos con el sacerdote. Yo fui testigo. Yo atendía a un feligres mío en la noche de Navidad y fue don Jesús por mí a la parroquia. Dice, vengan, me digo, Jesús, no sean tus cosas, Jesús, no sean tus cosas. Y entonces llegamos a la casa del enfermo y me dice, y llega Jesús y le dice, Emilio, si se llamaba, lo recuerdo, esta noche vas a celebrar la Pascua en el cielo y aquí te traigo a don Alonso para que, porque tú eres, le hizo un piropo. Las cosas suyas. Bueno, pues me recuerdo eso. Y entonces don Antonio y don José Parra se dedicaban por la mañana de día a atender a las personas que pedían la confesión o le pedían la visita a los enfermos. Y el pobre Santiago, pues por la noche lo llamaban, pero llamaban a don Antonio. Y entonces con esa gran alegría él llamaba a don Antonio el pillín de Gamboilla, el pillín de Gamboilla, cariñosamente. Y así podía contar muchísimas cosas. En la faceta de la caridad, precisamente teniendo a Cristo nuestro Señor, que es importante eso. Era un hombre de fe profunda y desde la fe servía, que es importante. Hoy día muchas veces tenemos el peligro de dedicarnos, por eso decimos que vivimos una sociedad solidaria, y es verdad, pero no caritativa. Y olvidamos el poner a Cristo nuestro Señor como centro de nuestra evangelización y consecuencia el amor a todos, porque hay una tercera, después de su humildad, hay una tercera faceta de don Antonio, que era el servicio a todo el mundo sin distinción. Muy bonito eso. Y así termino. Podíamos seguir contando muchos casos. Agradezco esta oportunidad que me da de hacer algo por él. Lo conocí en mi primer año de seminarista tocando el piano, porque él tocaba el piano y fue a darnos, o aquel año a darnos un concierto el día de Navidad. Y tocabas el sitio de Zaragoza y nada más.
las 11 estaba en Almojía a la presentación del cartel de Semana Santa que ha pintado Luis Montes, el escultor. Y luego a la 1 he tenido la función principal de la Hermandad de Humildad y Paciencia en Málaga. Entonces, intento multiplicarme y casi lo alcanzo. Aparte de que para mí es una gran alegría estar con don Alonso, mi párroco, de quien recibí la primera comunión, y de estar con mi amigo y hermano Paco, también hermano Jesús, que no nos conocíamos, pero mi vecina de enfrente, su prima Isabel, la vecina de enfrente. Siempre hablaba de mi primo, pues al final ya conocemos al primo de Isabel. Muy bien. Yo quisiera subrayar de don Antonio, lo hice ya en la última ponencia que tuvimos en el primer encuentro, lo que decía don Alonso, la caridad. Y para mí, siempre que hablo de él, para sintetizarla, yo veo que es una caridad silenciosa, por un lado, y una caridad operativa. Sabe lo que tiene que hacer y lo hace, sin tocar la campana, sin darse publicidad. Es una característica de don Antonio. Por eso, leer la vida de don Antonio en cada una de sus facetas, seríamos capaces de identificar cada cosa que él hace con un paso de la Escritura. Por ejemplo, escondido con Cristo en Dios, vida oculta de Nazaret de Cristo, su retirada a Arriate. Cristo dice, él envía a los discípulos, no llevéis alforja ni nada. Don Antonio a mí me dijo una vez, Aguilera, no tengo nada. Todo lo que hay en esta casa ya lo he dado a las hermanas, el resto a mis sobrinos. Lo único que es mío es la cruz, esta cruz, que tengo gracias a la honestidad de un musulmán. Don Antonio, ¿por qué la honestidad de un musulmán? Pues porque cuando me tocó el servicio militar, al subir a un camión, la cruz se me cayó y este musulmán me dijo, paisa, se te ha caído esto. Y por él sigo teniendo la cruz hasta ahora. O sea, yo he visto como en cada momento de la vida de don Antonio podemos hacer que coincida con un paso de la Escritura. Pero sobre todo digo, caridad silenciosa, nunca decía, y caridad operativa, decía, hacía. Hoy en día se da mucho el discurso de tenemos que proyectar. Para esto tenemos un gran ejemplo en Rueda de las Hermanas de la Cruz. Yo he visto ellas silenciosa, pero caridad operativa. En cuanto al proceso de beatificación, como decía el hermano Jesús al inicio, ya en el encuentro anterior tocamos el tema, pero yo urgiría a que el clero de la ciudad de Ronda solicite el inicio del proceso, porque si no, nunca se va a iniciar. Aquí podemos hacer muchas iniciativas. Pero si el clero de la ciudad no lo pide al obispo, el obispo no va a dar inicio, porque la normativa es esa. Los fieles podemos escribir, yo ya escribí en 2018, vosotros podéis hacerlo, pero como que el obispo tiene que tener la garantía de que hay una fama de santidad testimoniada a través de quien tiene la autoridad en la ciudad, que son los párrocos, o como puede ser la figura del arcipreste. Por eso, Paco, esto puede ser un empujoncito, el segundo encuentro. Simplemente empezar un proceso no cuesta nada económicamente, no supone ningún esfuerzo, simplemente el obispo recibe la solicitud del clero de aquí. Luego, cuando se reúnan los obispos de Andalucía, se valora entre todos de la oportunidad de empezar un proceso y el obispo luego escribirá a causa de los santos, que está en el tercer piso de donde yo trabajo, por tanto desde el primero ya subiremos a dar un toque al tercero, se pedirá el nihil ostat. Recientemente la diócesis de Málaga ha pedido el nihil ostat para María Isabel, la fundadora de la misionera Doctrinas Rurales, junto al beato Tiburcio Arnaiz, y también para la señorita Laura, si no me equivoco es de Alba. Ya se recibió hace tiempo el de Madre Socorro, de Archidona. Por tanto, ahora mismo recientemente se han abierto 3 procesos, o se van a abrir, de beatificación en la diócesis de Málaga. Pero si la petición no va del clero de Ronda, aquí podemos hacer todos los encuentros que queráis, pero esto se queda en
en agua de borrajas, como se suele decir. Eso en primer lugar. Lo segundo, lo decían en el último encuentro, el tema del tribunal para que las pruebas no perezcan, por no usar la expresión latina. Sea en Málaga, sea aquí, con mucha facilidad se hace, porque incluso aquí en Ronda, por ejemplo, Diego Gamero, que era director de Juan Carrillo, lo ha hecho ya como notario para las causas de los mártires, que bajo notario se recojan los testimonios. Lo mismo que ha hecho don Alonso, el hermano Jesús, pero si no se hace bajo notario, con la firma del hermano Jesús, de don Alonso, mía, de Paco, y la firma del notario, el día de mañana tampoco sirve. O sea, es un mundo jurídico, pero es que tiene que ser así, porque un proceso de beatificación no es cualquier cosa. Por eso, ojalá de este encuentro también se pueda hacer eso. Quien sea más anciano de los de Ronda, que tenga un testimonio, recogerlo, porque luego muere y ese testimonio se ha perdido, por desgracia. Que otra ventaja que tenemos gracias a Cristóbal es que grabarlo también es mucho, porque el día de mañana, si alguno de nosotros, ninguno está libre, cuando Dios quiera, estamos disponibles. Lo importante es tener la maleta hecha para ir al cielo. Yo al menos intento acostarme diciendo: Señor, espero haber hecho tu voluntad y haber hecho el bien, ¿no? Pero si algún día faltamos, queda el testimonio grabado. Y la primera grabación se ha visto hasta en Hispanoamérica, que me he encargado yo de enviar el link. Muchos obispos, entre ellos el cardenal Obella, presidente de la Conferencia Episcopal, me ha mandado un WhatsApp diciendo que alaba que se hagan eventos como estos que ensalcen al sacerdocio, cuando hoy en día la sociedad denosta tanto al clero. Recuerdo, leyendo una causa de la diócesis de Orihuela-Alicante, que el relator al inicio decía: sorprende que sea el clero de la diócesis el que promueve la causa de un cura, que venía a decir: los curas somos los más críticos entre nosotros. Si decimos que este cura es bueno, tiene que ser verdad, porque normalmente se subraya lo negativo, pero no lo positivo. Entonces, proponer hoy en día un ejemplo de santidad como don Antonio, creo que puede hacer un bien grande al clero y a la Iglesia de Málaga, aparte por el ejemplo de caridad. Yo no me he encontrado a nadie que me haya hablado mal de don Antonio. Nadie. Todo ejemplo de santidad, de donación, no tenía nada para sí. Para mí es un ejemplo y un acicate decir: Salvador, ¿qué estás haciendo tú? Aprende un poco más de él. Y bueno, por concluir mi aportación, sí quería trasladar el saludo de María Victoria, la sobrina de don Antonio, que hoy ha estado en la misa que he presidido en Málaga. Ella tiene problemas con vértigos, pero ha venido con una amiga suya que es de Osma, Soria, pero lleva viviendo en Málaga 40 años. Entonces nos hemos dado un gran abrazo, agradecido todo lo que se está haciendo en Santa María por su tío, y la señora ha dicho: yo soy dirigida espiritual de don Antonio, iba siempre con María Victoria en coche de Málaga a Ronda, cada 15 días, cada mes, y me confesaba con don Antonio. Por tanto, le he dicho: usted también tiene que aportar su granito de arena sobre la faceta espiritual o la faceta de confesión, como don Antonio en el confesionario era capaz, a través de las bromas, a través de ese saber hacer, darte conciencia de que habías hecho mal, pero también darte conciencia de cómo Dios es amor y perdón. Ese equilibrio que a veces a nosotros nos falta. Ese es el equilibrio de los santos. Pero ese equilibrio lo tienen ¿por qué? Porque están en constante comunicación con Dios. Cuando falta la oración, la acción cojea. Y don Antonio era un hombre de oración. Y se nota que un hombre es de oración cuando es silencioso, porque encuentra más fruto al silencio que a la palabra. Y nada más. Yo ya me animo al tercer encuentro, no sé cuándo será, Paco, pero siempre encontraremos algo. Pensaba don Alonso cuando ha hablado de don Santiago, podríamos animar a don Santiago que la próxima está vez... malo, ¿sabes? Está malo. Pero vamos, va. Y si no, otra opción que es trasladarnos nosotros y hacer un encuentro en otro lugar y que ellos hablen y que se pueda también grabar. Yo creo que también puede ser otra opción. Ya hablaré.
ya hablaremos. Pero bueno, aquí siempre que hacemos algo salen buenos propósitos para lo siguiente. Así que nada, mi agradecimiento por la invitación y también a todos vosotros, ¿no? Pero bueno, es una alegría vernos y yo creo que todos salimos reconfortados y con ganas de ser mejores personas y más santos, ¿no? Don Antonio, creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado el corazón y es algo inolvidable. Así que muchas gracias. Bueno, pues también, para no alargarnos mucho, también si alguna persona pues, quiere dar también su testimonio, decir algunas palabras, pero también hemos puesto este atril para que también os podáis dirigir. Lo más breve para que terminemos pronto, que hay que descansar, que hoy día ha sido muy intenso. Preparando pues eso, como se ha habido un momento en que se ha nombrado aquí tanto a mi padre como reunión con los sacerdotes. Mi padre siempre llevaba a un sacerdote al lado cuando iba a ver a los enfermos. Decía siempre que él sanaba el cuerpo, pero tenía que llevar que sanara el alma, y siempre lo llevaba. Entonces yo he compartido muchas veces ese ejemplo, ¿no? de cariño, ya no de mi padre, que también, sino de don Antonio Gamboa y de muchos sacerdotes de los José Parra, como bien dice el hermano Jesús, bueno, vivíamos al lado casi. Don José Parra, Alonso, don Antonio Gamboa. Y yo nada más quiero decir una cosa. El ejemplo del hermano Jesús, el cual he tenido oportunidad de ver en Gran Canaria, si ha salido don Antonio Gamboa, ya desde luego un acto no de santidad, sino de mucho más. A mí me gustaría, que no sé si es, pero yo creo que os invitaría a todos a que vierais la labor que tiene tan grande en Gran Canaria. Y esa labor con el pobre, con el que sufre, con el que él ha dicho, con el que nadie quiere atender, con el que se encuentra en la calle con la ropa llena de todo. Entonces yo animo que si vais por Canarias veáis la obra inspirada en don Antonio Gamboa, ya con eso es importante. Por eso le llevé una foto de mi padre con don José Parra y don Antonio Gamboa, de los tres que estaban, porque siempre iban casi los kilómetros. Y nada más, yo quiero desearle lo mejor. Es verdad que aquí en Ronda hace falta y somos conscientes de que hace falta algún sitio, alguna casa donde acoger a todos los que están en la calle, que cada día son más. Cada día lo vemos y cada día son más. Problemas mentales, todo tipo de problemas. Pero tenemos que ver la forma de colaboración, hacerlo e intentar. Y aquí el compromiso de poder hacerlo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Es que es el segundo encuentro. Buenas noches, don Alonso y ¿cómo se llama el hermano? Jesús y Salvador y Paco. Me da cosa de estar ahí sentada y más alto. Pero ¿tienes tú esto puesto? Me da, no sé, de no compartir algunos pequeños detalles. Porque ¿qué año se fue don Antonio de aquí de la parroquia? En el 89. 1989, no, quizá más tarde. ¿Más tarde? Más tarde. Y llegó en los años 52, bueno. Solamente en el 89. Se fue en el 89 de aquí a Real. Sí, bueno. Pues yo nací en el 1949, pero los 7 hermanos, yo era la tercera, que bueno, para los que no me conocen, que aquí hay personas que no me están, que veo que no, igual no me conocen, yo soy Pepa Becerra, hija de Vicente Becerra, sacristán de esta iglesia, que estuvo de sacristán durante más de 65 años. Todos los hermanos, los 7, nacimos aquí, en la casita. Los 3 primeros, los 3 mayores,
en esa casita que tiene de planta cuadrada, en la sala intermedia donde hoy está el despacho del párroco de Paco Sánchez. Ahí nacimos, que era el dormitorio de mis padres, los 3 hermanos mayores, Antonio, Curra y yo, Pepa. El resto nacieron en el dormitorio de la balconada grande que hay en la parte superior de la casa, que ahí tenían mis padres en un principio un dormitorio y nada más, un dormitorio. Después ya se amplió y se hicieron dos salitas o 2 dormitorios más. Ahí nacieron el resto. Digo esto por situarnos, porque don Antonio, en los años, en el 52, pues los 4 restantes, él nos vio nacer aquí. Nos vio nacer, nos vio crecer, nos vio corretear por esta iglesia. Cuando aquí se hacía delante del altar, recuerdo, o del sagrario, se rezaba el rosario por las tardes, pues aquí había alfombra y en concreto yo recuerdo un día que mi padre vino, yo estaba dando voltereta y mi padre vino, me dio una torta en el culete, porque mientras se esté rezando el rosario aquí no se hace nada. Pero bueno, esa es una anécdota al late. De esos, no sé, desde el 52 hasta el 89, ¿cuántos años son? Pues imaginaos, son un montón de años. Todo lo que nos ha llegado, o a mí personalmente me ha llegado de don Antonio Gamboa. Hay 2 rasgos que yo quiero realmente, bueno, más de 2, pero que yo quiero esta noche compartir aquí, ¿no? A mí me llamó la atención siempre, sobre todo cuando tuve conciencia de mí, de mi persona, su pobreza. Su pobreza y su empatía con los pobres. La verdad que pensando esta tarde que iba a venir, digo, qué buen tándem formaron don Antonio Gamboa y mi padre. Porque en ese aspecto los dos eran acoger día, tarde, mañana, tarde, noche a personas muy necesitadas que llegaban aquí y pegaban en la puerta y don Antonio siempre les abría. Siempre había algo para ellos, para el pobre que llegaba. Eran años difíciles, los años 50, los años 60, la verdad que fueron años de muchas necesidades, de mucha pobreza. Pero él, don Antonio, era el primer pobre. Y es cierto, no tenía nada para él. Recuerdo que mi madre alguna vez le dijo, él generalmente iba con sotana, pero en alguna ocasión que otra, cuando empezó a llevar los sacerdotes el clérima, él tenía un trajecito y mi madre recuerdo que en una ocasión le dijo, don Antonio, usted no se quite la sotana, porque es que los trajes que usted lleva, él llevaba lo mínimamente necesario, no tenía, bueno, porque se veía a lo mejor en otros sacerdotes, pues, en fin, en su indumentaria había una ropa de más presentación, a lo mejor más calidad. En él no. Dice, Carla, si yo me pongo el quelema muy pocas veces con este que tengo y me da igual cómo me quede, eso no hace a la persona. Recuerdo eso de un día. Recuerdo otra anécdota, que llegó un día él sin zapatos aquí y mi madre lo vio. No, Antonio, ¿usted qué viene? Pues como viene así descalzo. Dice, Carla, no, que voy corriendo a entrar, se ponía a mi casa. No pasa nada, no pasa nada. Se lo había dado a un pobre que se había encontrado no sé dónde, que no tenía zapatos. Pero eso lo hacía como si nada. Era una persona que te llegaba, yo creo que a mí me llegaba de él, esa humildad que él tenía, que no hablaba de la humildad, es que él la vivía, ¿no? Y era una persona que se le veía que estaba preparada. Estudió teología
persona formada a nivel sacerdotal y formada a nivel también humano. Yo recuerdo mucho que me encantaba cuando él tocaba el piano aquí en su casa, que son donde está ahora la entrada de la tienda esta que tiene aquí la iglesia, ¿no? De donde se venden las entradas de la iglesia. Esa era su casa. Y toda la galería, que estaba lógicamente cubierta de la arcada de arcos de medio punto que dan ya a la plaza, eso formaba parte de la galería de su casa. Y me encantaba escuchar al piano que él tocaba mucho Claro de Luna. Me llegaba de él que era una persona que efectivamente, como habéis dicho, vivía el silencio. Yo, no ahora, cuando se está iniciando este proceso, ¿no? Sino que siempre pensé, y me llegó de don Antonio, era un hombre que tenía una espiritualidad muy profunda. Llegaba de él la experiencia de Dios. No era cualquier cosa, y en aquellos años menos. Él era un hombre que vivía en Dios, que se veía que sentía su presencia. No me llegaba poco de él, ¿no? Porque creo que esto es lo más esencial de nuestra fe, ¿no? Vivir en esa presencia de Dios. Y de él me llegaba que vivía en esa presencia de Dios. Y hay detalles. No sé, porque como se hizo aquí, se hizo una intervención en los años 70 y poco, sí, porque por aquí había una puertecita, se rompió en su momento, yo eso no lo vi, yo conocí desde pequeña que había un acceso a la iglesia por una puerta que había aquí, muy pequeñita, que había que agacharse un poco para que no te diese la cabeza, ¿no? Y yo recuerdo que se hizo aquella modificación dirigida por Juan Sorolla desde la Dirección de Patrimonio a nivel nacional, cuando se renovó toda la plaza, aquí se cerró esta puerta, se le quitó, se le descubrió todo el recubrimiento que tenía la torre, no se veía los adobes. Nosotros llamamos ladrillo, pero son adobes porque es barro cogido al sol. El revestimiento que tenía la torre también se le quitó en aquellos años para recuperar lo más genuino de la torre de Santa María. Pero yo recuerdo que había, porque ahí también se hizo una intervención para descubrir lo que es el mihrab, que es el arco de herradura que vemos cuando entramos a la iglesia por esta puerta pequeña, que es donde él entraba a su casa. Pero recuerdo un detalle que pensándolo digo, qué curioso, es que él, claro, esa presencia de Dios, es que él la tenía en su casa. Él abría una ventana, que no sé qué pasó con esa modificación que se hizo, pero que veía, y él lo decía y comunicaba, con el sagrario que estaba aquí. Entonces él ahí tenía un reclinatorio y su hermana, que nos contaba a veces, su hermana María, nosotros le decíamos Doña María, pues decía, mi hermano está en oración. ¿Está todavía en oración, Antonio? Y le decía, porque su hermana era muy simpática, muy graciosa, ¿no? Y él desde esa ventana veía el sagrario y hacía oración. Por eso comento que, no sé, de las cosas yo creo más genuinas y que identifican a lo que se está buscando y queriendo de un santo, creo que es esa faceta espiritual, mística, en el sentido de, no de místico en sentido peyorativo, todo lo contrario, de, bueno, que han sido los místicos nuestros, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco Javier, Ignacio de Loyola. Y don Antonio tenía ese sello, porque él lo cultivaba, lo trabajaba.
que, bueno, a lo mejor no lucía, ¿no? Así, porque él vivía mucho su vida interior. Eso es lo que a mí me llegaba. Y me parece que son valores auténticos de realmente una persona de fe, de una gran profundidad, como yo pienso y todos los que estamos aquí pensamos y sentimos que fue. La obra que hizo Vicente Obrero, ahora cuando contaba lo del contrato de venta, estaba pensando, ¿cómo le dolería? ¿Cómo le dolería? Porque fue una de las obras importantes de su vida y de su trayectoria aquí en Ronda. No os podéis imaginar la de muchachos jóvenes, como él decía, los muchachos que venían aquí a verlo, a confesarse, a hablar con él, a pedirle ayuda, a que le buscase trabajo. Su vida nada vacía, estaba llena, plenamente llena del mensaje evangélico. Eso es lo que yo brevemente y de una manera sencilla puedo compartir hoy aquí con vosotros. Puedo solamente comentar alguna anécdota, pero el primer sacerdote del que tengo conciencia en mi vida. Y digo que es el primer sacerdote del que tengo conciencia en mi vida porque iba a visitar a mi abuelo allí en la calle La Bola, en el quinto tramo. Y el otro día además me encontré en una recordatoria del fallecimiento de mi abuelo Rafael Jiménez, que aparecía don Antonio como director espiritual. Después no tuve la suerte de haber intimado con él, especialmente en el sentido espiritual, pero sí hicimos un viaje a Roma en el año 1987 con motivo de la beatificación del cardenal Espínola. Ahí llegamos a Asís y en la cripta estábamos haciendo la visita turística y de pronto se nos acerca un sacerdote, bueno, se nos acerca, más bien se nos acerca a don Antonio y le dice, ¿quiere usted celebrar? Dice, ¿por qué? Aquí las reservas salen con 6 meses, pero no ha llegado. O sea que él, sin esperarlo ni nada, se encontró y pudo celebrar en la cripta de San Francisco. Después estábamos en el hotel en Roma y lo estaba comentando, digo, porque me acordaba de uno de los comentarios de cuando él entró en el seminario, tuvo que justificar que durante la época de la guerra no tuvo de ningún delito de sangre y, o sea, que no cometió ni utilizó el fusil. Y hablando de eso, se le acerca y le dice, oiga, don Antonio, que usted mañana celebra con el Papa para la beatificación. Bueno, se echó a llorar. Después, realmente, celebraban con él, no sé, había como 300 sacerdotes, o sea, había más de un 100 había, ¿no? Pero él estuvo allí, en la Basílica de San Pedro, y concelebró. Al salir, lo estaba viendo, un poco retirado, yo no paraba de hacerle fotos, después no me salió ninguna, rodeado de cardenales, él que era chiquitito, yo no sé los cardenales aquellos que eran altísimos, y los tenía todos alrededor, ensimismados, escuchando a don Antonio. También fue un detalle, digo, como él, le estaría algo espiritual, algo que él tendría pendiente de hablar con esos cardenales. Bueno, pues damos por concluido este encuentro fraterno sobre don Antonio Gamboa. Agradecemos por las personas que han estado aquí con nosotros compartiendo su testimonio y animándonos a seguir.
seguir pues, conociendo, profundizando y haciendo que estos encuentros vayan a más. Ya nuestro hermano Salvador pues, también nos ha dado alguna indicación. También con el clero de Ronda, por supuesto, vamos a dar también esos pasos oportunos. Y ya pues también, como muchos de vosotros ya os habéis ofrecido, haremos esta pequeña comisión de amigos de don Antonio, ya lo llamaremos como veáis oportuno, y nos reuniremos para ir viendo algunos temas, ir preparando, y como bien nos ha dicho Salvador, que vayamos también recogiendo bajo notario todos los testimonios que podamos alcanzar. Pues, sí. Él ha dicho algo muy, muy importante, que es la unión sacerdotal en Roma. Tienen que estar todos los sacerdotes unidos en la causa. Y esa unión va a ser el motor que nos impulse a cada uno de nosotros y alentemos a los demás a unirse en esta bella y bonita causa. Porque don Antonio Gamboa no estuvo vivo, sigue vivo, sigue actuando en cada una de nuestras vidas, por lo menos en la mía. Y a mí Pues terminamos nuestro encuentro y vamos a rezarle a la Virgen como Madre y Protectora de todos nuestros hogares, de todos nuestros proyectos. Salve Madre, de la tierra de Cristo, que salvó a los campos de alma y amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria nuestra gloria, en el cielo tan solo te ama, Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza.